gratitud de Pablo por la iglesia de Tesalónica demuestra que el testimonio basado en la integridad y el interés genuino puede producir resultados a largo alcance. Primera de Tesalonicenses 2:13, que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, dábamos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces hoy el tema es gratitud por la iglesia. Hoy vamos a estudiar primero saludos y acciones de gracias. 1 Tesalonicenses 2, de 1 al 4. Segundo, un testimonio ejemplar. 1 Tesalonicenses 1, 5 al 17. Y tercero, ministerio y estímulo de Pablo en Tesalónica. 1 Tesalonicenses 2, 3 al 10 al 9 y luego el versículo 3. Entonces vamos a estudiar saludos y acciones de gracia. Y dice 1 Tesalonicenses 1:2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo convirtió los elementos acostumbrados de una carta en expresiones profundas de las realidades cristianas. Al saludo griego, regocijaos, lo instituyó con gracia, el favor inmerecido de Dios, que es fuente de toda bendición. Con el saludo hebreo, paz, shalom, expresa la paz que viene solamente como resultado de la gracia de Dios manifestada en Cristo. El primer siglo era costumbre expresar una acción de gracia después del saludo. Pablo llena esta de amor y de devoción importante de cada día a la oración. Y cada vez que Pablo oraba, mencionaba a los cristianos de Tesalónica. Hay algo muy importante ahí, es que aquí nos enseña Pablo prácticamente cómo orar. Cómo orar, dando acción de gracias primero a Dios por todas las cosas. Y dice el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando nos sentamos a orar, nosotros debemos tener esas mismas características, porque es adoración primero a Dios, darle gracias y después decirle sobre sus atributos que Él tiene tan maravillosos. Y también ya pasamos a poner delante de la presencia de Dios, esos son los pasos. Pasamos a poner delante de la presencia del Señor todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ya sea las necesidades de los hermanos, de la congregación, nuestras necesidades físicas y necesidades espirituales que tengamos. Esos son como modelos de oración que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta. Mire, por ejemplo, con el saludo hebreo, paz es shalom, ¿cierto? Es una palabra supremamente importante, ¿cierto? Porque nosotros como cristianos, shalom, ¿cierto? Sea la paz, esté tranquilo, no se indisponga por algo. Es una palabra que es en el hebreo que es de ellos, entonces es muy importante porque así se saluda el cuerpo de Dios, se saluda así nosotros, pero nosotros pues no tenemos la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Así es. Está importante hablar que hoy en día lo utilizan para saludar. Entonces le dicen, hola, ¿cómo estás? Directamente dicen shalom. Así es. Ahí conocen lo que este judío. Luego dice 1 Tesalonicenses 1:3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que Pablo oraba por los tesalonicenses, recordaba su fe, amor
amor y esperanza. Esta combinación se encuentra 6 veces en los escritos de Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:8, Romanos 5, del 2 al 5, Primera de Corintios 3:13, Gálatas 5:5 y Colosenses 1:4 y 5. Y 2 veces más en otros autores del Nuevo Testamento. Hebreos 6, del 10 al 12, Primera de Pedro 1:21 y 28. Es probable que los cristianos del primer siglo regularmente asociarían estas 3 gracias. La fe describe nuestra confianza en Dios por medio de Cristo, el fundamento de la vida cristiana. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, porque cada vez que Pablo oraba, él tenía en cuenta a los tesalonicenses, recordaba la fe, el amor y la esperanza que ellos tenían. La fe describe nuestra confianza en Dios por medio de Cristo, el fundamento de la vida cristiana. Nosotros como cristianos siempre tenemos esa tranquilidad, porque sabemos que Dios nos está ayudando. Así es. El amor resume la relación que el cristiano debe mantener tanto con Dios como con los demás seres humanos. En el mundo, la esperanza denota con frecuencia un optimismo sin fundamento, un deseo más que una garantía de un futuro positivo. En cambio, la esperanza cristiana es una seguridad en cuanto al futuro que se basa en la experiencia presente del favor de Dios. Es en nuestro Señor Jesucristo estas 3 actitudes que Dios produce en los tesalonicenses les estimularon a orar a obras que correspondían a su fe. Aún se fatigaban, pero el amor que sentían y perseveraban a pesar de todos los obstáculos por la esperanza que tenían. La esperanza de la vida cristiana, nosotros no nos extraña nada y lo entendemos todo. Entendemos la situación de qué persona, ya sea porque es muy espiritual o porque no es espiritual. Entendemos que el mundo necesita que estemos intercediendo por los que están en eminencia, por cada hermano. O sea, es como la relación que el cristiano debe de tener con el Señor y al mismo tiempo con todo el mundo. Luego dice 1 Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La fatiga y la perseverancia de los tesalonicenses en obrar lo que Dios quiere comprueban que son escogidos de Dios. Dios no elige para privilegio, sino para servicio. Sin embargo, esta elección es a la vez una expresión del amor de Dios, porque la mayor satisfacción de un ser humano puede experimentar es la de cumplir con el trabajo que Dios le ha asignado en servicio a otros. Algunas personas pueden tomar ese pasaje del versículo 4, porque dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Algunos lo cambian y dicen, no, es que Dios nos elige, es que yo, no, es que nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor, de servirle y de conocerlo bien. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Decidimos, en vez de seguir al mundo, decidimos seguir a Dios. Segundo, un testimonio ejemplar. Y dice 1 Tesalonicenses 1:5,
Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Importante es que vuestro Evangelio no ha sido de palabras, o sea, hay que todo el mundo que no es Evangelio, no tenemos la palabra maravillosa que está escrita, que en ella es que Dios de nuestros pecados. Así es. Entonces dice, la elección de Dios también se mostró en la recepción del Evangelio en Tesalónica. Los misioneros y los que oían su predicación notaban que un poder más que humano acompañaba el mensaje. Vea Romanos 1:16. ¿Quién le puede leer? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17 No, solamente el 16. Listo. El Espíritu Santo dio una seguridad y convicción especial a Pablo y Silas. Y este impacto a sus oyentes. Y este impactó a sus oyentes. Pablo invita a los lectores a recordar su primera impresión de estos mensajeros. Hace varias afirmaciones sobre la manera como les había entregado el Evangelio. Primero, no solamente por medio de palabras. Esto significa que su esfuerzo de comunicación no había sido solamente por medio de un discurso formalmente preparado, como lo hacen los oradores públicos. Segundo, en el poder y en el Espíritu Santo. La palabra poder usada aquí se refiere a la energía que impulsa o mueve. No fue tanto el obrar milagros o hacer actos extraordinarios, sino la acción del Señor para mover los corazones y conducirlos a una experiencia de salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Mire qué importante, para salvación a todo aquel que cree. O sea, a quien no cree, pues no tiene nada, porque no ha creído. O sea, pone su mirada en algo que no es. Pero por eso dice, le dio a decir, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, los judíos primeramente tienen la elección de Dios directamente y nosotros la tenemos a través de Cristo. Así es. Tercero, en plena convicción, esta es la misma palabra que en Lucas 1:1 se traduce como ciertísimas. La idea es que, como Lucas dijo, los hechos que relata no son historias o conceptos que podrían ser probados para ver si dan resultado o no, son teorías. No son teorías, son eventos que efectivamente suceden. Son palabras ciertísimas. Por eso es tan peligroso cuando nosotros leemos la palabra muy deprisa y después vamos a comunicarla y a veces erramos en cosas que son fundamentales, porque nosotros no estamos hablando palabras humanas, sino que hablamos son palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios y por eso es ciertísima la palabra que podamos decir. Así es. Luego, 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué se puede comprobar históricamente y qué no se puede negar? El Evangelio no está basado en mitos, fábulas o suposiciones. Es un hecho histórico, es una persona, Jesucristo, y es una experiencia personal. Estas tres razones deben animar a todo creyente a ser un comunicador audaz de la palabra de Dios a toda persona, en todo lugar y en toda manera posible. La forma de hablar de la palabra del Señor
tiene mucho carácter, porque dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, la persona tiene que decir la palabra tal como está, mirando lo que dice el texto y el contexto, porque ella debe de tener el poder del Espíritu Santo. Y es el único que nos da ese poder para entender la palabra del Señor. Es teniendo mucho cuidado cuando leemos el texto, porque es de la manera que entendemos. Así es. Dice, Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eso es lo que se espera de cuando se da el evangelio a una persona, que la sienta, ¿cierto? Que siente ese gozo porque la recibió como debe ser, aunque tengamos aflicciones, aunque tengamos lo que tengamos, tenemos que tener ese gozo. Así es. En adición, el efecto de este mensaje en los oyentes mostró que Dios los había seleccionado para un servicio especial. De la misma manera que Pablo, Silas y Timoteo enfrentaron la persecución en Tesalónica. Hechos 17, 5 al 9 nos muestra eso. Sin perder su confianza, los nuevos cristianos también aceptaron esta tribulación con gozo, ya que el gozo no es la respuesta normal del hombre a las dificultades. Este gozo ha de ser el gozo del Espíritu Santo, otra evidencia del poder de Dios obrando en ellos. ¿Quién tiene Hechos 17, 5 al 9? Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también me han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón, de los demás lo soltaron. Así es. Luego dice en 1 Tesalonicenses 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Los imitadores llegan a ser imitados. Pablo había aprendido del ejemplo del Señor Jesús el gozo en la tribulación. Los tesalonicenses aprendieron de Pablo, y ahora otros creyentes en la misma provincia y en lo que colindaba en la misma provincia, aprendían de los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica es la única que Pablo llamó ejemplo. La palabra imitar es algo más que hacer una caricatura o remedar el acto original. Es un esfuerzo consciente para conocer una copia fiel del original. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice a los hermanos: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 11:1? Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Así es. Tercero, ministerio y estímulo de Pablo en Tesalónica. Yo tengo antiguo, hermano, mire, hay algo muy importante en las cartas de Pablo a Tesalónica. La primera y la segunda. ¿Y qué es lo que pasa? Pablo resalta que es que son dignos de imitar. O sea, hay un ejemplo en los de Tesalónica
miramos en Hechos 17, los versículos 1 y 3, vemos lo que pasó cuando Pablo llegó a esa ciudad. Y dice así: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. O sea, Pablo llegó a la sinagoga, ¿sí? Y dice el versículo 2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, estuvo 3 semanas. Estuvo durante 3 días de reposo. ¿Y discutía con quién? Con los judíos. ¿En dónde? En la sinagoga. Y dice el versículo 3: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien Dios anunció, decía él, es el Cristo. Entonces, la acción efectiva, real, del Espíritu Santo, de lo que pasó, por eso vemos en Efesios que hay un poder, y es el Señor haciendo la obra. Obviamente Pablo llega, y esos hermanos, como en 3 días de reposo, quedaron contagiados, quedaron animados, o sea, quedaron vivos. Pero hay algo muy importante, porque el apóstol Pablo, cuando manda las cartas, entonces le reconoce eso, pero porque en este capítulo 1 hay varias cosas a resaltar que de pronto en el desarrollo del estudio no se dicen, y la vemos desde los versículos 8 en adelante. Y dice así, 1 Tesalonicenses 1:8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, reconoce parte de ustedes. Y ustedes se animaron partiendo de ustedes. Y dice: no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios, ¿qué pasa? Se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de cantar. Hermanos, qué bendición. Cuando la palabra de Dios, el Evangelio del Señor es llevado, y de repente uno vuelve y alguien dice: ya tenemos un grupo de estudio bíblico. Ya pues. O sea, ya ni siquiera, dice Pablo, tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho lo que realmente hay que hacer. Ese es el ejemplo. Y es eso lo que tenemos que mirar de los hermanos de Tesalónica. Y dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y hay algo muy importante en el versículo 10, hermanos, porque ese versículo 10 va a permitir que nosotros como iglesia entendamos algo muy importante, que igual el apóstol se lo envía y se lo dice a ellos ahí, dice: y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo. Les pregunto, ¿esperamos al Señor? Y dice: al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es algo muy importante en este momento de la historia de la humanidad. ¿Cómo que nos libra de la ira venidera? Claro, si el Señor protege a la iglesia. Hermanos, la iglesia no pasará por tribulación. Eso se los está diciendo el apóstol Pablo desde allá, de una vez, a los hermanos de Tesalónica, y nos lo reafirma y nos lo confirma a nosotros hoy. No pasará. ¿Por qué? Porque es el mismo quien nos libra de la ira venidera. Entonces, estas son porciones que de pronto no estaban en el estudio, pero es muy importante que las sepamos. Y los animo a que lean toda la primera carta de Tesalónica. Tercero, ministerio y estímulo de Pablo en Tesalónica. Dice 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo insiste en que su predicación en Tesalónica fue sincera y que proclamaba la verdad, sin buscar un beneficio personal, con un mensaje que en realidad no creía
el maltrato que sufrió en Filipos y el conflicto que enfrentó en Tesalónica lo habrían desanimado. Más bien su conciencia de que Dios le había encargado esta proclamación y su deseo de agradarle lo estimulaba. Pablo reconocía la gran responsabilidad que Dios le había dado y buscaba cumplirla como un servicio a Dios. Y es cierto que Pablo servía a seres humanos, pero su propósito no fue agradarles a ellos, sino presentar una obra aceptable a Dios. Y a Dios no se le puede engañar, porque su vista penetra hasta lo profundo del corazón. Lo importante de la preparación, de la lectura, de todo lo que tiene que ver del ejemplo, del testimonio para una persona que habla del amor de Cristo a las personas, porque eso es lo que ellos van a ver. El inconverso, la persona que le estemos hablando, está viendo el testimonio de esa persona que está hablando. Y el apóstol Pablo nos está enseñando cómo debemos de conducirnos para que seamos un buen testimonio, para que la gente crea lo que el Señor nos da para que llevemos el evangelio. Porque ese es dado por Dios, no es porque nadie se inventó, es dado por Dios. Entonces es muy importante el estarnos preparando en las Sagradas Escrituras para poder comenzar a hacer la obra que el Señor ya hizo en nosotros por el testimonio de otros, poderla hacer nosotros en la vida de otros. Así es, a Dios no se le escapa nada. Sí, y es que hay algo, hermanos, y es que estos son tiempos de especial cuidado. O sea, cuando el apóstol Pablo le está diciendo aquí, lo que les dicen es porque nuestra exhortación no procedió de error ni fue por engaño. No procedió. Cuando nosotros estamos sujetos, sometidos a lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos hablando en verdad, no con impureza ni por engaño. No estamos en el plan de engañar a nadie. El día lunes tuve la oportunidad de encontrarme con un hombre y él manifestaba que durante 30 años estuvo en una denominación evangélica. Y entonces me decía, yo estuve 30 años y fui engañado. Y yo lo miraba, ¿dónde? Pues, ¿cómo puede decir este hombre que fue engañado? O sea, no tenía la palabra, no leía, no le hablaron del Señor Jesucristo. Y a los 30 años viene a decir que entonces el Señor Jesucristo no es el que lo puede salvar. Pero ojo, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, tiene que ser la palabra, hermanos. Porque no puede ser ni con error, no puede haber impureza. ¿Qué es impureza? Esa impureza es que frente a algo que ya está determinado, se adultera, se cambia, se le añade o se le quita. No puede ser eso. Hay una gran cantidad de grupos y de personas, llámese como se llaman, que adulteran la palabra de Dios, cambian, rebajan, destruyen la gracia de Cristo. Eso no lo pueden hacer. Y ahí es donde la iglesia tiene que prestar especial atención, porque el apóstol Pablo estaba claro y dijo, y yo no entregué impureza ni fue por engaño. Que estemos haciendo eso siempre, no, que estemos sometidos a lo que dice la palabra. Encontraremos personas y da pesar cuando alguien dice que se siente engañado. O sea, no tiene una Biblia pues para leer. Entonces simplemente no ya. Y no puedo salir a decirle a alguien, es que no es así simplemente porque yo creo que no es, yo pienso que no es así. No, dígame, muéstrenme un argumento bíblico. Porque nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Y no sin impureza. Y qué bueno que sin engaños, no como engañar a alguien con el Señor. Así es. Luego dice, 2 Tesalonicenses 5 y 6, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo apela a los tesalonicenses mismos para dar testimonio de que él no usó de lisonjas para
luego sacar algún provecho personal de ellos. Dios también sabe que no hubo avaricia en su corazón, no buscaba el dinero de los tesalonicenses ni su gloria. La nota al versículo 6 explica que las palabras de Pablo pueden referirse al derecho de un apóstol a ser sostenido económicamente o al respeto que su posición le otorga. Es posible que Pablo use esta expresión para incluir las dos ideas. Sí, y hay algo, hermanos, que lo que es que mire, el oficio, la profesión o la misión de cristiano es maravillosa. Saben que el mundo tiene unas mentiras que muchas veces la iglesia se las consume sin problema. Y entonces de repente alguien puede basarse en decir que el fin justifica los medios. Es algo que escuchamos muy repetidamente. El fin justifica los medios. Y usted a las personas les tiene que decir es lo que las personas quieren oír. No les diga algo diferente. Eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. ¿Cómo así que el fin justifica los medios? Entonces yo voy a ir a echar el cepillo y dice el apóstol, y no usamos frases, ni palabras ni sonjeras. Tú me estás de bonito. De tal cosa, hombre, ese cepillo, dígale que está feo. Dígale que está tirado en la calle. Dígale que es un adúltero, dígale que es un pecador. Es que hay que decirlo. No, tan lindo el borracho. Dígale lo que él quiere oír. Miren, hermanos, y tratar o pretender decir entonces que la fornicación no es pecado. Más aún, que un comportamiento sexual inapropiado diferente a la voluntad de Dios no es pecado. Y peor, estamos en una sociedad que se viene para nosotros, donde ya no van a llamar las cosas por el nombre porque son un delito. Entonces ya no es robo, atraco a mano armada para quitar un celular. No, es una sustracción involuntaria de un medio de comunicación. Y como ya eso no es delito, pues hay que decirlo así. ¿Y saben que muchos de los pasaban en personas que están sufriendo eso? No, es que es que toman. Ok, ya es una droga. Entonces, hay que tener especial cuidado. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo clarito, porque no usamos palabras. No, ni sonjeras, ni cubrimos nada. Sino, y fuimos aprobados por Dios. Hermanos, hablar de la palabra de Dios, ser creyente, es una bendición. Miren, aquí está, como estuvieron los de Jerusalén, y como lo demostró Pablo y Silas, porque aquí estaban haciendo una misión, pero iban como aprobados por Dios. Y dice que así se nos confió el Evangelio y así hablamos, no como para agradar a los hombres. Y eso es algo a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Todo el creyente que ama al Señor, nosotros no estamos diseñados para agradar a los hombres. Todo creyente tiene que entender es que estamos para agradar en lo que Dios ofrece. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Amén. Primera Tesalonicenses 2:7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La diferencia entre la lectura tiernos y de la nota niñitos es solamente una letra. Hay buenos argumentos para aceptar cualquiera de las dos. En todo caso, Pablo dice que lejos de imponer su autoridad y exigir el sostén económico, él y sus compañeros tomaron más bien la postura de su madre. Cuidaron a sus conversos con humildad y ternura, como una mamá usa algunas maneras de un niño cuando acariciaba a su bebé. Primera Tesalonicenses 2:8: tan grande es nuestro afecto entre vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
La madre que amamanta a su hijo comparte algo de su propio ser en el alimento que proporciona. De manera semejante, los misioneros a Tesalónica se encariñaron tanto con sus nuevos amigos que estaban dispuestos a darles no solo el mensaje, sino también sus propias vidas. Toda evangelización y enseñanza cristiana verdadera requieren que el obrero se dé a sí mismo, por el amor que resulta es uno de los primeros y más preciosos del servicio. Sí, y miren que el mundo va al contrario. ¿Cuál es la filosofía del mundo? Hermanos, es que hay algo muy particular, porque la palabra de Dios es práctica. ¿Cuál es lo práctico? ¿Qué dice el mundo? ¿Dicen los secretos? No. No, alguien tiene un negocio o una actividad, él no va y dice toda la verdad. Nuestro hermano hace una labor de exploración. ¿Eso se le divulga a todo el mundo? No se puede, es algo secreto. Hay un sinnúmero de actividades en los que definitivamente el mundo no va a decir y se guardan un poquito, se guardan el secreto, contrario a lo que pasa en nuestra vida cristiana. Nosotros, o sea, la vida nuestra es contar el secreto, es contar la verdad. No nos podemos quedar con nada. El apóstol Pablo dice es que no solamente les entregamos el evangelio, es que si hubiéramos podido nos hubiéramos entregado a nosotros mismos, nuestras vidas, todo. Y a veces el creyente quiere vivir a medias. Entonces, llega, Cristo te ama, está bien, hombre, pero dígale más. Dígale más, no se quiere con nada. Dice el apóstol, hasta la propia vida. Y uno, a veces la actitud de los creyentes, de nosotros como cristianos, somos limitados, nos limitamos en una forma sentido. Porque la otra persona necesita que le hablemos de una forma clara y transparente y amplia, posiblemente, lo que es el Evangelio de Cristo. No sé hasta qué punto uno esté dispuesto a dar la vida. Sí, porque yo miro a mi esposa, a mis hijos, y entonces yo de pronto cierro el círculo y digo, pero miro a mi suegra, y digo, hasta donde uno ha ido por la suegra. Entonces yo miro a mi hermana que yo, pero cuando estamos mirando desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista, ahí hay que someterse, ahí hay que sacrificarse, ahí hay que hacer algo más, no se conforme, vaya más allá. El apóstol Pablo y Silas no se conformaron, fueron más allá, mucho más allá. Así es. Luego dice 1 Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, o trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aunque algunos acusan a Pablo de predicar por motivos económicos, los cristianos de Tesalónica debían saber que tal acusación era absurda. Más bien, Pablo se levantaba de madrugada para terminar su jornada en el taller de pieles temprano en el día. Así podía dedicar más horas a la predicación y todavía sostenerse sin pedir una ayuda de los nuevos creyentes. Había algo particular en lo que Pablo hacía, y era que en la temporada del fondo del día él podía trabajar y se dedicaba al trabajo en las horas de la tarde cuando ya el sol había amainado, y lo vemos en muchos pasajes donde él predicaba hasta tardes horas de la noche, hasta que hubo un tantito de cosas, porque él siempre estaba predicando la palabra en el tiempo que no fuera puesta el calor del día y todo eso, o sea, no lo eximía del trabajo. Muchas personas dicen, ay, no, es que yo tengo que trabajar, y entonces ¿cómo voy a ir a dar estudio, o cómo voy a ir a hablarle a la gente si yo tengo que trabajar? Hay tiempo para eso. Y cuando nosotros dedicamos el tiempo al Señor, Él bendice lo que se haga. Por eso Pablo fue tan bendecido y fue tan lleno de conocimiento por la dedicación que tuvo para el Señor, siendo que él no lo conocía.
lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo estaba consciente de que se le había encargado la palabra de Dios. Constantemente da gracias a Dios, porque los creyentes de Tesalónica también reconocieron que el mensaje que él predicaba no es de origen humano, es la palabra de Dios. O sea, todo lo que Pablo recibió fue por la mano de Dios. Hay una parte donde dice que este mensaje no fue hecho debajo de algún lugar, debajo de una cama, debajo de una mueble, no. Es palabra de Dios, mensaje prometido. Así es. Aplicaciones de estudio. Primero, el poder de Dios se manifiesta en las personas que escuchan y aceptan su evangelio. Se manifiesta en un esfuerzo arduo por servir a las necesidades de otros, en un gozo sorprendente en medio de dificultades y en un testimonio poderoso expresado en acciones y en palabras. Y dice este pasaje: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Segundo, Dios escudriña los corazones. Podríamos encubrir un motivo egoísta o indigno de los seres humanos con quienes vivimos, pero la mirada de Dios penetra hasta lo más recóndito de nuestros espíritus. No podemos satisfacerlo con un servicio sincero ni con algo menos que lo mejor. Y dice 1 Tesalonicenses 2:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Tercero, el servicio cristiano es amar hasta entregarse. Y dice 1 Tesalonicenses 2:8, el servir no es solamente cumplir una tarea o entregar un mensaje. No es suficiente dar nuestro dinero o nuestro tiempo. Hay que darnos a nosotros mismos un maestro de escuela dominical, digno del que lo llamó. Es uno que se identifica con las necesidades de sus alumnos e invierte su vida en servir. Y dice 1 Tesalonicenses 2:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar